Voces de mi ciudad, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de mi ciudad. Es un gusto que ustedes compartan con nosotros también lo que conocen y han hecho los referentes y personajes de acá del Ecuador. En este día para nosotros es un gusto y un honor entrevistar a uno de los personajes del Partido Comunista. Estamos hablando de Gandhi Burbano. Con él vamos a conversar sobre su trayectoria en este movimiento político, pero también el aporte que le ha dado a todo el país. Gandhi, muy buenos días, qué gusto saludarle. Cuéntenos cómo comenzó usted en este trajinar, en este mundo de la política, pero antes trasladémonos a la hermosa ciudad de Tulcán. Hablemos sobre su mamá, hablemos también de algunas cuestiones que usted vivió en la capital de la provincia del Carchi. Muy buenos días. Buenos días y gracias por hacerme esta entrevista. No solamente usted tiene la honra de estar conmigo, yo tengo más honra todavía, por cuanto sé que usted es una periodista muy capaz e inteligente y quiere saber aspectos generales de mi vida y también particulares de la visión del mundo que yo tengo. Yo nací el 30 de agosto de 1932, o sea que el próximo mes y medio cumplo 92 años de edad. Una edad bastante interesante, pero que a mí no me afecta mucho, sino las enfermedades que a veces tengo. Yo nací de parte de mi madre, una profesora joven. Yo nací y solamente estuve viviendo con ella 6 meses. En febrero de 1933 ella falleció. Yo no tengo la menor idea de Ana Célida Burbano. Yo tengo un hermano mayor que tuvo 3 años y pico cuando murió. Él tiene algún reflejo, pero yo personalmente no. Lastimosamente, los dos fuimos hijos de padre desconocido, de acuerdo a la partida de nacimiento, y de Ana Célida Burbano Rueda. El supuesto de que estamos hablando, al quedar huérfanos los dos, y sobre todo yo de 6 meses, nos acogió mi abuelo, comandante de la Revolución Liberal, el que inauguró la familia Burbano Rueda, que tiene tradición histórica en la provincia del Carchi. Isaac Burbano Calvache, abuelo, vivía con una tía, Zoila Burbano Rueda. La tía quedó viuda al poco tiempo de haberse casado, no tuvo hijos, entonces qué mejor para ella supuestamente que criar, educar y cuidar de los 2 sobrinos que habían quedado sin padre ni madre en muy tierna edad. De mi niñez en Tulcán, cuando yo nací, no tengo la menor idea, porque muy pronto, sería cuando yo tuve 4 o 5 años, mi abuelo por razones de salud vino a Quito a curarse, pero aquí tampoco pudo hacerlo, por cuanto sus enfermedades reumáticas lo tenían muy mal. Y los médicos, doctor Mogrovejo, me acuerdo muy bien su nombre, que vivía cerca de donde vivíamos nosotros, en la calle Cuenca y García Moreno. El doctor Mogrovejo aconsejó que nos vayamos a Baños de Ambato. Eso bueno es que nos dijo, porque hay otros baños en Cuenca. Entonces, a Baños de Ambato, que tiene unas aguas maravillosas, que él sí conoce, pero que tenemos que ir, que tiene que ir mi abuelo. ¿Cómo se puede ir el abuelo? Solo con la mamá Zoilita, le decíamos mamá a nuestra tía. Entonces nos fuimos los 4. Papá Isaac, mi abuelo, mamá Zoilita, mi tía, Wilson Burbano, mi hermano mayor, y yo, Gandhi. Entonces ahí vivimos años de juventud, de niñez, dijera yo, hasta cuando yo terminé el 4º grado de escuela, en la escuela laica Pedro Fermín Ceballos. En Baños era un sitio hermosísimo. Yo aprendí ahí el amor a la naturaleza y el amor al arte. A la naturaleza porque Baños era una ciudad tan hermosa con sus cascadas. Yo conocí el Agoyán antiguo, que es el río Pastaza, en donde actualmente funciona la planta de luz, pero se atravesaba más o menos unos 80 o 100 metros para que el agua vaya lejos. Con el terremoto del 49 en Ambato, en la provincia de Tungurahua, desapareció el Agoyán.
Conocí Inés María, que es una cascada maravillosa, que igualmente fue golpeada por el terremoto. Es decir, cuando yo me acuerdo de Baños, me acuerdo de eso, de esa naturaleza tan hermosa de Baños. Me acuerdo del parque actual, era un campo de tierra y en la mitad un higuerón. El higuerón hasta ahora existe. Era una maravilla. Y allí hacíamos las reuniones, los niños para jugar con chamisa, que era lo que se tenía tiempo. Todos los niños éramos iguales, vivíamos descalzos, íbamos a la escuela descalzos y éramos profundamente religiosos. Participamos en la construcción de la basílica, dirigida pictóricamente hablando del padre, hermano Enrique Mideros, hermano del famoso artista Mideros. Claro que sí, ya nos hemos trasladado desde Tulcán a Baños, sabemos también de que usted vivió en Ambato, pero ¿qué papel jugó su abuelito Isaac Burbano Calvache en este proceso de construcción que usted tiene ideológicamente, tomando en cuenta de que él tenía problemas de la vista y le hacía a usted leer diario El Comercio de acá de la capital ecuatoriana? Y algo hay que ver también con alguna persona que es muy importante en su vida por algunas lecturas que usted ha tenido, como Flavio Josefo. Sin duda alguna. Mi abuelo perdió la vista muy pronto, no completamente, pero yo era su compañero de paseos. Él tenía su bastoncito y con otra mano me llevaba a mí. Pero yo tenía que comprar, no decía anda, compra el diario, sino anda, compra el Comercio. Así era conocido el periódico, era casi único en ese tiempo en el país. Entonces él tenía la costumbre de que yo le lea los titulares, y algún titular que le gustaba, lee el contenido, mijo. Entonces yo estaba informado de todo lo que pasaba en el Ecuador, en América Latina y en el mundo. Fueron los años de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. 39 al 44 fue la guerra, al 45. Yo leía todo lo que se refería a la lucha contra los nazis, aunque yo no tenía partido en ese tiempo. Pero mi padre sí tenía partido. Él fue un dirigente liberal y fue comandante, no militar hecho en escuela, sino militar en la batalla popular del alfarismo. Y mi bisabuelo, papá de mi abuelo Isaac, fue el comandante de la columna Alfaro, heroico movimiento del tiempo de Alfaro, del siglo antepasado. Usted siempre dice que es comunista, que es ateo, pero sin embargo usted tiene también una gran afición, se podría decir, por la cultura religiosa. Eso usted también ya nos cuenta actualmente con lo que sucedió en Baños con el padre Mideros, pero también usted en Tulcán apoyó también para algunas iglesias y algunas cosas cuando usted fue candidato a alcalde de la ciudad de Tulcán. El tema religioso que usted lo aborda, yo lo he respetado mucho. Sí, soy ateo. Me hice ateo muy joven todavía, porque viviendo en Baños era sumamente católico. Iba a misa todos los días, a la misa de las 5 de la mañana. Así éramos los jóvenes que conformábamos la Liga Eucarística de Baños. Pero después salí a Ambato, y en Ambato comencé la lectura porque me gustaba mucho, a través de los periódicos, estaba ya informado de la vida social, política del mundo, económica del mundo, pero en generalidades. Pero como mi abuela seguía enferma y tuvo que volver a Baños, yo tuve que, por mi cuenta, seguir estudios en la escuela Luis A. Martínez de Ambato, donde terminé la escuela. Pero ya era un lector empedernido. De ahí pasé al colegio. Ya vino mi abuelo Isaac Ambato y con él seguimos viviendo. Y en el colegio Bolívar, primero el colegio religioso, un colegio religioso que lógicamente me quería mucho, porque yo aprendí mucha apologética, me enseñaron la apologética, yo defendía en discursos la apologética, la existencia de Dios, pero yo al mismo tiempo comencé a leer desde los 12, 13 años literatura que no era conveniente para la religión. Y entonces tropecé con 3 libros fundamentales para mí, que cambiaron mi vida ideológicamente hablando. Cristo el anarquista, de un autor brasilero
cuyo apellido no recuerdo, en donde no aparece Jesús como Dios, sino como ser humano, con sus virtudes, con sus defectos, con sus amores, etc. Cristo el anarquista. Pero el que más influyó para que yo cambie la situación fue me encontrar en una librería pequeñita que había en Ambato, en la calle Juan de Homera, me parece, que se llamaba Jesús es un mito. Jesús es un mito, para mí fue un golpe, solamente el título, entonces no existió. Entré a la librería, era un folleto más o menos pequeño, y había sido el actor holandés, pero un actor muy entendido, que hablaba de los historiadores de la época en que supuestamente nació Jesús en Judea. Se refería básicamente al historiador romano Flavio Josefo, que escribió todo lo inimaginable de la época de Judea en la que se dice que vivió Jesús. Pero en Flavio Josefo no hay una sola palabra que indique que Jesús existió. Existen sí sectas religiosas como los esenios, a la que perteneció Jesús, pero Jesús como tal no existió. Eso para mí me conmovió, porque yo le hice comprar a mi abuelo el libro, él me lo compró, no me acuerdo, costaba muy barato, sucres en ese tiempo, pero yo lo devoré, pero comencé a pensar. Y como yo iba a la biblioteca del Colegio Bolívar, iba a la biblioteca de Montalvo, que era una biblioteca muy linda, en el mausoleo de Montalvo, en Ambato, en el Parque Juan de Homera, ahí me encontré con un libro muy complicado, Materialismo dialéctico e histórico, de un filósofo ruso, Ryazanov. Ese libro era muy mal escrito, era un folleto que trataba de explicar lo que es el materialismo dialéctico histórico, pero yo no lo entendía. Yo la repetía 2, 3, 4 veces, no lo entendía, pero tanta fue mi existencia que lo fui comprendiendo y entendiendo. El ateísmo me ayudó a consolidar con la lectura de ese libro, porque ya comencé a pensar que Dios no existió, que Jesús no existió, y comencé a pensar de que la religión no es necesaria en la vida social. Pero ¿cómo un niño de 13 años, por ejemplo, pudo leer este libro Materialismo dialéctico e histórico, pudo leer a Marx, a Engels, todavía no leía a Marx, a Engels, pero sin embargo, ¿cómo hizo esto que este libro usted pueda ingresar al Partido Comunista Ecuatoriano cuando ya usted tenía 14 años? ¿Cómo usted logró ir con sus propios pies? Porque usted ha dicho esto, entonces, ¿cómo usted pudo ir y decir, yo quiero ser parte de este movimiento, de este partido? Bueno, no solamente que fueron los autores de los que estoy hablando quienes me hicieron pensar de manera diferente al criterio religioso. Yo estudiaba mucho a Juan Montalvo. Yo los leí, creo que de toda la biblioteca de lo que escribió Montalvo, porque en Ambato lo amaban a Montalvo mucho. Yo lo amé también mucho. Era prácticamente un ambateño. Y Montalvo tiene sus escritos escenas maravillosas y explicaba el mundo de manera distinta a lo común y corriente de los otros escritores. Eso me ayudó para que yo pueda entender mejor el ateísmo. Montalvo no fue ateo, pero sin embargo, él explicaba de manera distinta su manera de pensar. Ahí comencé yo a saber de la Unión Republicana, por ejemplo, que era una organización de París en donde Montalvo militó en la Unión Republicana, que era un organismo liberal de avanzada, liberal radical, que tendía a las ideas nuevas, socialistas, que ya habían comenzado en Europa a cundir por diferentes sitios. Entonces tenía, además de los enciclopedistas que le digo, de las lecturas de Josefo y de las lecturas de Ryazanov, comencé a leer muchas cosas. Y además de eso, yo convivía con la gente, con los estudiantes, visitaba los barrios. Yo mismo vivía en un barrio muy popular,
Entonces veía a la gente. Ambato era una ciudad en ese tiempo muy industrial y su clase obrera era muy combativa. Yo me acuerdo de la industrial de Ambato, gente muy valiosa, dirigentes que hacían huelgas en cada momento. Yo viví en la época en que, a pesar de que no se dice mucho al respecto, el Ecuador vivía un ascenso enorme de la organización sindical y política. Mucho se dice que la década del 30 del siglo pasado fue una década muerta, no es verdad. Yo he estudiado bastante el tema de la década del 30 y fue la década en que más organismos sindicales se formaron en el Ecuador, tanto en la sierra como en la costa. Más en la costa, lógicamente, por la trascendencia económica que tuvo Guayaquil, pero también en la sierra, y ligados a dos partidos políticos en la década del 30, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que se formaron los dos independientemente en 1931. Pero ahora profundicemos un poco sobre el Periódico del Pueblo y su ingreso al Partido Comunista del Ecuador. Eso ya creo que se dio acá en la capital ecuatoriana. Indudablemente, yo me sentí comunista por las lecturas, pero yo no conocía a ningún comunista en Ambato, a excepción de del Reinaldo Miño, médico, que se hizo después, que estudiaba en la Central, y Jorge Isaac Sánchez. Ellos eran comunistas y estuvieron de candidatos muy jóvenes, poco mayores que yo. En un discurso lo vi actuar a Reinaldo Miño, hijo. Y entonces ahí me di cuenta de que el partido que él militaba, que era el Partido Comunista, era el que yo debía adherir. Pero en Ambato yo no tuve el mayor apego a la política, por cuanto cuando yo terminé el 4º año de estudio, mi abuela tuvo que volver a Baños, y a mí me tuvieron que traer a Quito, donde otro tío, papá Jorgito. Yo a todos mis tíos les decía papá o mamá, porque todos eran papá y mamá para nosotros, para Wilson y para mí. Entonces, donde el papá Jorgito, me estudié en el Colegio Mejía. Ahí comencé a conocer a los comunistas, en el Colegio Mejía. Me acuerdo, por ejemplo, de que le compré el primer periódico El Pueblo en el estadio del Colegio Mejía al camarada Gonzalo Villalba, que después de años fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Comunista. Y él me indicó dónde estaba el local del Partido Comunista, en la calle Vargas. Ahí fue cuando visité, yo muchacho de 5º año de colegio, y conocí a un núcleo muy pequeño de comunistas. Y ahí comenzó mi ligación al Partido Comunista. O sea que yo entré al partido con mis pies. Yo mismo ingresé, yo mismo me hice comunista. Y eso me sirvió en el futuro, ante las situaciones que se vivió en la política de años posteriores. Continuamos en este diálogo con Gandhi Burbano, uno de los personajes del Partido Comunista de acá del Ecuador. Con él estamos dialogando sobre su trayectoria y también sobre la historia del Partido Comunista del Ecuador, que todavía no se ha escrito. Pero, sin embargo, continuamos en la década de los 40 del siglo anterior. Usted ingresó al Partido Comunista Ecuatoriano. En esa época, en el Partido Comunista Ecuatoriano había una élite intelectual que pertenecía también a este movimiento, élite intelectual y cultural, como por ejemplo Joaquín Gallegos Lara, pero también usted conoció a un personaje importante del partido como es Ricardo Paredes. Exactamente. Yo conocí a ellos cuando vine a estudiar al 5º curso al Colegio Mejía. Yo asistí al Colegio Mejía, me gustaba el laicismo, ya tenía la ideología, y como ya visité al Partido Comunista local, asistía a las conferencias que ahí se daban, a las reuniones que ahí se tenía. Entonces conocí a personajes de la dirección nacional y provincial del Partido Comunista. El máximo dirigente a quien yo conocí era Ricardo Paredes, que prácticamente fue el fundador del Partido Comunista, que se llamó al inicio Partido Socialista, pero se cambió su nombre años después por el de Partido Comunista, que permitió que se funde el otro partido también. Pero junto a Ricardo Paredes había también un grupo de elementos valiosos. Yo dijera, por ejemplo, Tirso Gómez, que era maestro,
un hombre muy inteligente. Conocí al compañero Campodónico, que falleció muy tempranamente en ese tiempo. Conocí a un músico con el cual formamos el coro de la Juventud Comunista, que se inició formando coro. Este compañero, no me acuerdo, me parece que era Moscoso o Mosquera, que era miembro del Comité Central del Partido Comunista también. Conocí a varios dirigentes de varios sitios que venían a dar conferencias a Quito, entre otros a Pedro Sá, que había conformado la Central de Trabajadores a nivel nacional con sede en Guayaquil. Él la formó en el año 37, 38 del siglo pasado. Entonces ahí comencé a conocer a otros dirigentes como Cicerón Robles de Manabí, como Neptalí Sancho, socialista de Ambato, pero muy prestigioso, y una serie de individuos a quienes después, en el andar del tiempo, y cuando yo en el año 50 vine a vivir a Quito como estudiante universitario, se fomentó la relación y me convertí en uno de los mejores activistas jóvenes del Partido Comunista. Pero usted se graduó también con honores en el Colegio Bolívar de Tulcán, vino acá a la Universidad Central del Ecuador, usted también hizo un proceso político en esta institución superior y por eso usted se fue al Festival de la Juventud en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto se dio ya porque falleció Stalin, ¿no? Y como que hubo una apertura por parte de ese país. Sí, saltando un poco el tiempo. El Festival de Moscú fue en el año 1957. Stalin murió en 1953. Indudablemente que la muerte de Stalin abrió un poco el panorama que se vivía en la Unión Soviética. En tiempo de Stalin era muy meticuloso este dirigente político para defender la ideología y los principios del pueblo ruso. Él no era ruso tampoco, era georgiano, pero se asimiló con Lenin, que fue el dirigente máximo de la revolución bolchevique. Entonces, lógicamente que yo fui a la Unión Soviética, al Festival de Moscú, presidiendo una numerosa delegación de jóvenes ecuatorianos. Fuimos algo así como 30 jóvenes, entre ellos, por ejemplo, los hermanos Vera, Alfredo Vera y Mario Vera, hijos de Alfredo Vera Vera. El cachito Vera era Alfredo Vera Arrata, pero el papá fue ministro de Estado con la revolución del 28 de mayo en Guayaquil y Quito, fue ministro de Educación, Alfredo Vera Vera. Era un dirigente máximo. Entre las mujeres yo conocí a Nela Martínez, por ejemplo, que era una mujer extraordinariamente inteligente, gran oradora, intelectual, escritora, como su primer marido, Joaquín Gallegos Lara. Conocí a María Gómez de la Torre, una extraordinaria mujer, hija de la burguesía quiteña, pero dedicada al servicio de los trabajadores, de los humildes, de la gente que no tenía futuro. Era una mujer con quien se conversaba y uno se emocionaba de ver la claridad con la que defendía a la gente. Y como ella, muchos comunistas de ese tipo existían. No le digo que no habían malos, hay de todo en la vida del Señor. Claro que sí, pero Gandhi, no quiero olvidarme de algo. Usted en una entrevista previa que tuvimos habló acerca de la traición del 5 veces mandatario del Ecuador, José María Velasco Ibarra, habló de la Alianza Democrática Ecuatoriana y también que el Partido Comunista alguna vez sí tuvo diputados también en el Congreso Nacional. No fue la época de mi militancia, porque la época a la que usted se refiere son a inicios de los años 40. Y yo realmente me hice comunista en los años 46, 47, 48. Pero los años que usted hace referencia son los primeros años de los años 40, en donde se fundaron organizaciones que subsisten hasta ahora y que han dado realmente mucho empuje al desarrollo político-cultural del país.
me remito a la fundación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, el año 44, me refiero a la fundación de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, que fue en el año 43, me refiero a la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indios. Todos estos 3 organismos culturales de primera línea a nivel nacional fueron los que participaron, los mejores dirigentes en el primer Congreso Constitutivo del Partido Socialista en mayo de 1926. Esto lo sé por historia. No, yo no participé, porque nací en 1932, pero como era un hombre que se dedicaba a leer mucho, a estudiar mucho, y como conocía a la gente, puedo decirlo, que así nació el Partido Comunista, con gente intelectual de primera línea. Yo recuerdo, por ejemplo, al compañero poeta que se quedó en París muchos años, que fue delegado del primer Partido Socialista, tuvo su afiliación a la Internacional Comunista, pero ya existían discrepancias internas. El grupo bolchevique o comunista que lo dirigía Ricardo Paredes y el otro grupo socialista que lo dirigía prácticamente Enrique Terán y Juan Genaro Jaramillo. En ese tiempo se afilió a la Internacional Comunista y para el año 28 mandó 3 delegados para que vayan a la Escuela de Cuadros de Moscú. Entre ellos fue este poeta al cual me referiré, fue Gustavo Salgado, que pues después se hizo un burgués empedernido y fue un comunista que murió de 104 años, militante del Partido Comunista. El compañero César Endara se mantenía en el Partido Comunista desde la fundación. Él fundó el grupo Antorcha con otros compañeros el año 25 y murió a los 104 años de edad, siendo militante del Partido Comunista. Fue muy amigo mío desde cuando yo ingresé al Partido Comunista. Yo siempre quiero volver a Tulcán. Dicen que esta provincia del Carchi siempre había 2 bandos, los conservadores y liberales. ¿Cómo pudo usted también ingresar en el electorado de esa provincia, tomando en cuenta de que usted era del Partido Comunista y por historia el Partido Comunista siempre apoyaba a los liberales, hasta que usted también en esa misma provincia, en la capital de la provincia del Carchi, usted tuvo no sé si se podría decir un debate o un conversatorio con el padre Ponce sobre la existencia de Dios? ¿Podría comentarnos sobre ese aspecto tal vez usted? Sin duda, con mucho gusto. La verdad es de que nosotros en política, los comunistas y también un grupo socialista que existía muy pequeño, apoyábamos a los candidatos liberales, porque la pelea era entre liberales y conservadores. Habían grupos parecidos a ellos, pero lo fundamental eran los 2 partidos. Pero el Partido Comunista renació. Yo ayudé mucho para eso y se formó junto al grupo liberal. Apoyamos a ellos y ellos no podían desecharnos porque éramos votos también y manejábamos algunos sectores de trabajadores de Tulcán, del Ángel, de San Gabriel, de tal manera que no podían alejarnos. Pero lo que sucede es que a nosotros nos fueron conociendo poco a poco, sobre todo a mi persona, perdono que le diga así, porque yo representaba al Partido Comunista y entonces la gente seguía mucho la forma como yo decía las cosas ahí. Y un buen día, un camarada mío recibió una conversación de un dirigente conservador, quien le dijo, ustedes tienen un candidatazo, ¿por qué no lo lanza? ¿Quién es ese candidato? Le pregunta, Gandhi Urbano, pues. Y ese señor conservador, dirigente conservador, es el que me metió a la onda de la militancia, de la candidatura política. Yo trabajaba en ese tiempo en la Corte Provincial de Justicia, era oficial mayor, renuncié a fin de poder ser candidato. Eso a la gente le sorprendió mucho. En mi casa también tuvimos problemas, porque yo tenía dinero para vivir de eso. Sin embargo, el partido me colaboró para que yo pueda subsistir. Entonces mi candidatura nació del conservador dirigente que a mí me dio un billete de 5.000 sucres, que en ese tiempo era buena plata para la candidatura. Entonces mi candidatura nació así.
Y mi candidatura nació como del Partido Comunista. Eso es la que la gente se quedaba asombrada, porque lo primero que nosotros hicimos es establecer una política diversa, no encerrarnos en aulas, en casas, para organizar un comité, sino que nos lanzamos a la calle. En una esquina pedíamos ayuda de un tráiler de cualquiera de los amigos que tenemos ahí, sobre todo de uno que era conservador, pero que me quería mucho, y hacíamos los mítines en la calle. Entonces la gente se asombró e iba, los que son y los que no son, a escucharnos. Eso nos dio mucho prestigio, mucho ambiente, y nos permitió abrirnos paso por todos lados. Entonces esa candidatura nació así. Me acuerdo que hicimos 10 comités en la ciudad de Tulcán, todos inaugurados en las esquinas de las calles. Uno de sus grandes amigos y que también le acompañó en este trajinar de la política, ¿no?, en la provincia del Carchi, es el gran relator de la época de los 60 de emisoras Gran Colombia, de acá de Quito y de Ondas Carchenses, el señor Edmundo Luqui Caicedo. Él había sido su concejal cuando usted perdió con pocos votos la alcaldía de Tulcán. ¿Puede contarnos sobre eso? Sí, la verdad que se comentó que yo había ganado la elección, pero el resultado final lo supimos a los 23 días de haberse realizado las elecciones, con las urnas selladas que se conservaban en el ejército ecuatoriano. Supimos además de que el comando colombiano del ejército había enviado una delegación para impedir que gane un comunista la alcaldía de Tulcán, por cuanto se hubiera convertido en el refugio de la guerrilla colombiana de las FARC, que en ese tiempo eran muy peleadoras y le tenían en jaque al gobierno, al ejército colombiano. Todo eso impidió que yo sea alcalde. Fui candidato 3 veces en Tulcán. No porque yo quería, sino porque la gente me exigía. Y para no dejar sola a la gente que clamaba por los cambios, siempre me presenté. Y siempre ganaba más votos, más votos, más votos. Lo cual significa que muchos conservadores y liberales y muchos sin partido votaron por el candidato comunista. Pero usted también tenía el apoyo o la amistad, se podría decir, de otro radiodifusor de la provincia del Carchi, específicamente el dueño de la estación que hablamos de Ondas Carchenses, del señor Fausto Almeida Cárdenas, quien siempre le invitaba a la estación. Sí, no era partidario mío, pero era muy conocido por la gente, y le decían que ¿por qué no los llamas a Gandhi para que hable? Y él me invitaba con frecuencia. Además, él no dejaba de participar en las asambleas de constitución, de comités o de difusión de doctrina. Él siempre nos daba la radio gratuitamente. Eso fue importante para la difusión. Y usted me hablaba del padre Ponce. Sí, en realidad, yo como me identifiqué como militante del Partido Comunista y como hombre sin religión, porque era ateo, me identifiqué ante la gente, me comenzaron a invitar a dar conferencias sobre el ateísmo. Y la más importante fue con el padre Ponce, él defendiendo la existencia de Dios y la existencia de Jesús, y yo diciendo que Jesús no que Jesús no existió, sino que la religión no tiene razón de ser. Eso fue un debate muy importante allá, porque definió tesis completamente contradictorias. Pero no me mermó trascendencia en Tulcán, sino más bien aumentó la franqueza con lo que yo hablaba. Pero a pesar de estos debates que hubo, de estas situaciones, cuando usted era candidato, siempre iba donde el párroco, por ejemplo, del pueblo, de las parroquias, y se iba a presentar, soy Gandhi Burbano, cuáles son sus necesidades. Eso es lo que recuerdan en Tulcán. Entonces, de eso también cuéntenos por qué usted daba prioridad también a este sector. Indudablemente fue una política que yo la inauguré allá en Tulcán. No sé si la sigan ahora. Pero lo primero, cuando había una parroquia donde había iglesia y cura párroco, al primer hombre que visitaba era el cura párroco. Yo soy candidato del Partido Comunista, ahora represento al Frente Amplio de Izquierda, pero quisiera que usted me indique las principales necesidades de este cantón o de esta parroquia, a fin de yo hablar de ese tema y dar soluciones al problema. Ayúdeme en ese sentido. Y los curas generalmente aceptaban.
Y después les decía, bueno, pero háganme el favor completo, présteme la casa parroquial para mi intervención. Convocamos nomás a la casa parroquial para que venga todo el mundo. Yo no tengo miedo que me escuchen. Y generalmente aceptaba. Yo iba a la casa parroquial. Eso me abrió espacio, imagínense usted, sitios donde yo me acuerdo en una parroquia, la Magdalena, yo tenía un voto en la primera candidatura. Un voto. Y sabía quién era, porque él vieron decir, yo voté por usted, licenciado en ese tiempo. Después, en la siguiente campaña, tuve ahí en esa misma parroquia 150. Y en la subsiguiente, 280. Entonces, así se fue formando. O sea que la gente no tiene miedo al ateísmo. Tiene más bien gusto de saber quiénes son ateos y por qué lo son. Y lo que la gente quiere es ver lo que realmente hace. Porque además de eso, yo como dirigente popular colaboraba en las mingas o convocaba mingas para el mejoramiento del atrio de las iglesias que estaban desgastadas. Así hice yo el Cristo Rey, así hice yo en la Ciudadela y Alfaro. Entonces los curas eran agradecidos también. Yo no lo hacía por política, lo hacía de buena fe, porque la gente decía, licenciado, tenemos que arreglar ese atrio, está malo, tenemos que arreglar esa parte de la iglesia, está malo. Y encantado, con mucho gusto, vamos y arreglamos. Gandhi, ¿a usted le gusta hablar más sobre su trayectoria en el Partido Comunista? Pero sin embargo, usted fue parte también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Carchi. ¿Usted podría comentarnos una anécdota que hubo con el gran pintor, escultor y también cantante de tangos como era Osvaldo Guayasamín? Cuéntenos acerca del Quito Rojo. Indudablemente es una historia muy linda, un poco desconocida. El compañero Osvaldo Guayasamín, a quien yo ya conocía en Quito desde mucho antes, era amigo mío, nos visitó como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana al núcleo del Carchi de la Casa de la Cultura. Me acuerdo que fue un día domingo que tenía tiempo Osvaldo Guayasamín para ir de viaje a Tulcán. Yo comuniqué a los dirigentes de la Casa de la Cultura en el parque donde funcionaba el local de la Casa de la Cultura, el parque de la iglesia principal, de la iglesia matriz. Y cosa extraña, solamente yo estuve presente y Osvaldo Guayasamín. Y entonces él iba a una sesión a la cual iba a entregar un regalo que hacía Guayasamín, un cuadro hermoso, el Quito Rojo. Y entonces yo lo vi ese cuadro, vegano, yo traigo este cuadro para la Casa de la Cultura. Y le digo, qué pena, yo no sé qué hacer. Llamaba por teléfono y no fue nadie. Osvaldo se puso berraco, como dicen los colombianos. Se murió de las iras. Llévame a tu casa, me dijo. Lo llevé a mi casa con el cuadro rojo, aquí te instalas. Vos sabrás si lo llegas a la Casa de la Cultura o te lo dejas aquí, porque tú sí sabes lo que tienes en este momento de Osvaldo Guayasamín. Y yo tuve tiempos, pero la gente supo que no era el mío el cuadro. Y me acuerdo un presidente posterior, el doctor Juan Navarro, me dijo, Gandhi, devolvernos ese cuadro que tienes en tu casa, el Quito Rojo. Yo supe que ese cuadro te lo dejó a ti, Osvaldo Guayasamín, pero es de la Casa de la Cultura. Por eso fue anecdótico eso. Yo con mucho gusto retiré el cuadro y lo hice públicamente en la entrega en la Casa de la Cultura. Ahora vuelta, nuevamente nos vamos a Moscú, La Habana, donde usted conoció a muchas personalidades. Cuéntenos qué son las escuelas de cuadros de Moscú que había también en Cuba. ¿De qué se trataba, por ejemplo, esto? Yo dijera que en Moscú existía la Academia de Ciencias Sociales, que era una universidad muy alta, un prestigio enorme, porque los mejores intelectuales eran maestros en la Escuela de Ciencias Sociales. Pero era general, habían estudiantes de todas partes del mundo que pagaban y asistían a esa escuela. Pero el Partido Comunista de la Unión Soviética, el famoso PECUS, tenía su propia escuela de cuadros para formar dirigentes del Partido Comunista Ruso. Generalmente eran 2, 3 y 4 años
de permanentemente recibir la instrucción. Ayudaban a los partidos comunistas cuando querían ellos, cuando aceptaban la petición que le hacían los partidos. Yo me acuerdo que en el año 57, 58, se recibió de parte del Partido Comunista Ruso, de la Unión Soviética, PECOS, la invitación para que mandemos estudiantes. Y entonces yo fui el último de los enviados, porque un compañero dirigente se oponía a que yo vaya, porque seguramente el intelectual quería mandar a obreros, pero fuimos 5 a Moscú. Entonces estuve 2 años viviendo en Moscú y pude apreciar, además a través del idioma ruso, que yo lo dominé bastante, no lo entendí todo, porque el idioma ruso es recontra rico. Lo que aquí decimos una cosa, con una palabra expresamos una acción, ellos tienen para esa acción 40 y 50 palabras. Por ejemplo, el verbo ir. El verbo, si usted va a pie, un verbo. Si va a caballo, otro verbo. Si va en tren, otro verbo. Si va en taxi, otro verbo. Si va y para salir y ir a otra parte, otro verbo. Es decir, el saber el ruso es imposible para un extranjero. Pero aprendí. Y entonces para mí fue una experiencia inolvidable. Y entonces estudié lo que usted estudiaba aquí en la central, el Capital, pero completo. Y los libros fundamentales de los elementos de ese tiempo. Pero para nosotros el libro fundamental fue el Capital, porque teníamos que entenderlo, el Capital. Las palabras a veces hay que interpretarlas bien, correctamente, para saber lo que significan. Yo tuve esa facultad, yo entendía las palabras. Eso me dijeron los propios rusos. Y tuve esa virtud allá. Yo no repetía lo que el profesor o profesora rusa decían, sino que yo preparaba el trabajo del examen, por ejemplo, con mi propio pensamiento. Y entonces ellos se asombraban, porque en ese tiempo los soviéticos eran sumamente meticulosos en que se diga lo que dicen los manuales. Si decían una cosa contraria a los manuales, lo sacaban del partido o no lo miraban bien. Yo fui uno de esos, pero se dieron cuenta a la final de que a veces yo exponía de tal manera que era mejor la forma como yo explicaba que la forma como ellos explicaban para los rusos. Eso me ayudó muchísimo a entender lo que es el marxismo. Pero trasladémonos a Cuba. A usted también le tocó, luego de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a usted le tocó trasladarse a Cuba y también conocer a Fidel Castro, al hermano Raúl, al Che Guevara. Cuéntenos de esa etapa. Seré muy rápido porque es una historia larga. Pero en todo caso yo volví en el mes de octubre de Moscú en el año 61. Y Pedro Sá, que trabajaba en Guayaquil como dirigente, me vino a ver. Él llegaba al Hotel Humboldt de Quito y me dijo: Gandhi, quiero verte en el Hotel Banda. Fui a verlo y había sido con la propuesta de que yo vaya a Cuba, porque en la conversación que había tenido en el mes de julio en Cuba con Fidel Castro, habían llegado a la conclusión de que necesitaban a un militante del Partido Comunista Ecuatoriano para que conviva con la Revolución Cubana y aprenda todo lo que la Revolución Cubana explicaba. Entonces me dijo: te escogimos a ti, pero yo me opuse rotundamente. Acabo de llegar de Moscú, estuve 2 años en Moscú, no me vas a mandar a Cuba, sería hermoso en otras condiciones, pero yo tengo que ver lo que pasa en nuestro país. Yo he dejado de trabajar aquí intensamente como lo hacía, y yo necesito estar aquí. Pero me dijo: Gandhi, tú no sabes a dónde tú vas a estar personalmente con la directiva y te van a explicar a ti lo que son las cosas. En realidad me convencieron, además yo era militante. Fui a Cuba para la segunda conferencia de La Habana, de los pueblos, la conferencia de los pueblos de Cuba, que fue en enero de 1962. Desde ahí estuve en Cuba 1 año y medio. Pero la situación mía era la siguiente. Yo fui invitado personal.
no como Gandhi Burbano, sino como militante del Partido Comunista del Ecuador ante Fidel Castro. Entonces, con él eran mis entrevistas iniciales. Con él, sabíamos, de repente me invitaba a comer, almorzábamos juntos 3, 4 horas consecutivas, porque era incansable para la conversación. Fidel era un hombre extraordinario, un conocedor de todas las cosas que pasaban en el mundo. No conocía más que yo, pero casi como yo, o algunas cosas más que yo, de la realidad ecuatoriana. Y sabía de los partidos políticos, de las elecciones en las regiones diversas, de las provincias en el Ecuador, porque él era un lector empedernido. Él dormía poco tiempo, lo demás se pasaba en las discusiones con la gente y en las lecturas. Entonces yo tuve con él un montón de conversaciones. Lo raro en él era lo siguiente, que él hacía en la mañana, dormía, tarde y noche trabajaba. Y de repente nos visitaba 12 de la noche, 2 de la mañana, tapa la puerta. El compañero Fidel. Así nos visitaba, así visitaba él. Por alguna pregunta, alguna inquietud que él tenía, ¿a quién tenía que consultar? Al hombre que le representaba al partido. Entonces yo colaboré con la Revolución Cubana en ese sentido. Todavía no existía el Partido Comunista de Cuba. Lo estaban formando el Partido Comunista. Estaba dando clases. Yo contribuí en Camagüey dando clases sobre el Partido Comunista de Ecuador que podían ser aplicables en Cuba. Pero eso también me permitió a mí conocer la verdad histórica de Cuba. Conocí a fondo. Conocí a Manolo Piñeiros, el jefe de seguridad de Fidel, un hombre extraordinario que lamentablemente ya murió. Él era como pana conmigo. A través de él yo me entrevistaba con Fidel. Era muy íntimo de Fidel. Y ahí conocí a otros dirigentes. A Raúl lo conocí en Santiago de Cuba, no en La Habana. Lo conocí en Santiago, donde casualmente yo estuve para allá y a Samuel. Y yo me presenté tal como era. A Che Guevara lo conocí también. Él tenía una costumbre, cuando había un acto público, generalmente lo invitaban a él, pero él no iba para no aparecer en la mesa directiva, pero iba calladito y se ponía por atrás para escuchar cómo actuaba la gente. Esa costumbre tenía Che. Pero alguien descubrió al Che. ¡Viva el Che! Se acababa el mundo, se olvidaban de todo y a saludar con el Che. Por eso me decía él, yo no puedo avisar que voy, porque la gente quiere conversar conmigo y no escuchar la conferencia. Y así era, muy querido por la gente. Extraordinario, hombre extraordinario, no petulante. Ahora trasladémonos más o menos a mediados de la década de los 80, cuando el mundo escuchaba algunos términos y había cambios también en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como es la perestroika y la glasnost. ¿Cómo vivió el Partido Comunista Ecuatoriano esta etapa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Y cuál era la opinión también de Gandhi Burbano? En el tiempo al que usted se refiere, yo era dirigente del Partido Comunista en Relaciones Internacionales. Entonces estaba bien informado de las prédicas de Gorbachev, por ejemplo. Yo lo conocía a Gorbachev en un congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Era un hombre físicamente extraordinario, un orador excelente. Yo lo miraba en la base. Y el tipo era el único personaje que no tenía papeles frente a él, libros, nada, sino que se dirigía a la gente. Se dirigía a un grupo de por aquí, después se dirigía a otro grupo de por acá, con la mímica que corresponde a su forma de hablar. Era un hombre inteligentísimo. Él fue el autor de la perestroika, que significa el cambio social, y de la glasnost, que significa la transparencia que hacía falta en la Unión Soviética. Y realmente la verdad, hacía falta eso. Pero lo que no se supo al principio era que Gorbachev ya había tenido entronques, sobre todo en Londres, en Gran Bretaña, con los capitalistas. Y había tenido también entronques en Estados Unidos. No para cambiar totalmente las cosas, pero que le permitieron a él abrirse y liquidar el sistema
dudo que vivieran en la Unión Soviética. Para serles sincero, yo tenía amigos soviéticos comunistas que eran críticos del Partido Comunista Soviético. Yo me hice amigo de ellos también. Y criticaban el aspecto policial de la Unión Soviética, porque era un estado policía. Usted no podía vivir en un barrio y después trasladarse a otro barrio sin avisar a la gente. Peor irse de una región a otra ciudad, tenía que participar al Partido Comunista. Pero yo me voy de Moscú, me voy a Kiev, a Ucrania, voy a vivir allá. Todo eso tenía que pasar por el sistema policial. Todo eso yo conocía. ¿Por quién? Por los mismos rusos, por los mismos soviéticos. Yo me hice muy amigo del máximo consejero de Gorbachev, Mikhail, un hombre extraordinario. Usted no lo veía nunca sin un libro en la mano. Si se lo encontraba en el tren, en cualquier sitio, en un restaurante, con el libro abierto leyendo. Y él hablaba en ruso y yo en español, pero él entendía muchas cosas en español y yo muchas cosas en ruso. Ese hombre me hizo entender mucho más de lo que es realmente la Unión Soviética. Y él me dijo, Gandhi, cuando vayas a tu país, habla menos del socialismo, peor del comunismo, porque nada de eso existe aquí. Y entonces tienes tú que entender de que lo que hay que construir es un cambio de la sociedad en su conjunto, pero no hacia nada, porque el comunismo será realidad cuando haya riqueza social, cuando haya abundancia de bienes, para que todos se aprovechen de esa abundancia. Si ahora hablas de comunismo, ¿qué comes si no tienes plata? No es plata. Fíjese usted los alcances que yo traía de por allá. Pero Gandhi, conversemos sobre el último Congreso Comunista al que usted asistió como delegado. Es una maravilla, un congreso maravilloso, por lo positivo en algunos aspectos y por lo negativo en otros aspectos. Yo fui a un congreso del año 1988, cuando estaba en práctica la perestroika y la glasnost. Pero ya se vio las diferencias que había dentro del Partido Comunista. Todavía no estaba Gorbachev en el poder, ya me acuerdo, no estaba Gorbachev, pero el Partido Comunista estaba recontradividido. Yo tuve una conversación con el secretario de organización del PECUS en ese tiempo, que era la segunda autoridad después del secretario general, que era Brezhnev. Y ese señor me explicó, no sé si a mí solamente fue, o le caí bien, no sé qué pasó, pero a mí me explicó lo que existía en el Partido Comunista en ese momento, cuando se discutía de la glasnost, de la perestroika y lo demás. El Partido Comunista tiene por lo menos 5 fracciones identificadas por nosotros. Hasta una fracción zarista existe en el Partido Comunista. Ahora compruebo que era verdad. Putin pertenecía a ese grupo. Porque Putin, para mí, es el nuevo zar. Esa es idea mía personalísima. Porque Putin es como un zar. Él ordena todo. Y era, en cambio, en la época que vivió Putin, a la época a la que yo me refiero, él estaba en Alemania haciendo un papel enormemente positivo para el Partido Comunista de la Unión Soviética. Habían partidos que querían el retorno al capitalismo. Gente del Partido Comunista, gente que no quería el centralismo democrático, que decía que debe la gente abrirse por todos lados y hacer lo que quiera. O sea que el Partido Comunista ya no era el partido que gobernó 70 años la Unión Soviética. Se había podrido. Estaba ya... El poder a la final cambia a la gente, la daña, la vuelve vulgar, la vuelve, no sé qué decir la palabra precisa, si se descontrola. Y entonces en el Partido Comunista iba triunfando el ala de Gorbachev, el ala del cambio. Pero el secretario general, que era el auténtico comunista de la vieja guardia, confiaba en alguien, en el Ejército Rojo. Tiene una confianza ciega. Yo le dije un rato de esa conversación,
Pero compañero, acuérdese que los militares tienen sus familias civiles. Entonces puede ser que cambie. No, el ejército no puede cambiar. Al cabo de un par de años cambió totalmente y el ejército los derrocó a los comunistas. Pero ¿qué le parece si retornamos y regresamos acá al Ecuador para conocer lo que signifique, por qué se dieron los cambios en los nombres de los partidos y movimientos, por ejemplo, del Partido Comunista Marxista-Leninista, Movimiento Popular Democrático, Frente Amplio de Izquierda, Unidad Popular, Liberación Nacional, nombres también como Alfredo Castillo Bujase? Ileanita me pone un tema muy complicado. No es que yo no lo sepa, lo sé perfectamente, pero la explicación es bien difícil darle en poco tiempo. Sin embargo, le diré lo siguiente. El Partido Comunista tuvo un error de inicio. Siempre escondió el nombre en los procesos electorales. No aparecía como Partido Comunista. Aparecía como Unidad Progresista, como Frente Amplio, como cualquier cosa, menos como Partido Comunista. Eso es lo que yo rompí en Tulcán con mi candidatura a la alcaldía de Tulcán, porque yo me presenté como militante del Partido Comunista y no fue malo, más bien eso me produjo mucho éxito. Entonces, esa es la razón por la cual aparecieron los diferentes movimientos que usted dice. En el año 63 hubo la gran división del Partido Comunista. Un grupo de gente dirigida por Rafael Echeverría y José María Roura, excelentes cuadros revolucionarios con quienes yo tenía mucho ambiente, se separaron del Partido Comunista y dijeron, esto no sirve de nada, hay que hacer la revolución. Y fundaron el Partido Comunista Marxista-Leninista. Pero como tenían la tradición histórica de los comunistas, les pusieron otro nombre, Movimiento Popular Democrático, para aparecer en elecciones. Pero políticamente eran del Partido Comunista Marxista-Leninista. Lo mismo aparece en otros grupos sociales, el movimiento al socialismo, la izquierda cristiana. Eran elementos de izquierda que pertenecían a los socialistas o a los comunistas, pero que querían aparecer electoralmente. Para mi criterio, el fracaso del Partido Comunista actual obedece a que se hizo electoralista. Antes no era así. Era organizador de la gente. Cuando yo entré al Partido Comunista, ¿qué es lo que hacíamos? Década del 50, en los años 50. Organizar a los sindicatos, visitar provincias, organizar las federaciones provinciales, visitar a los indios para que no ganen 20 centavos, que ganen 25 centavos de sucre, el salario diario. A eso íbamos nosotros, a organizar a la gente y teníamos harto trabajo. A veces íbamos clandestinamente. Yo tenía, por ejemplo, por la zona negra, tenía que ir de noche por los cerros para poder entrar. Donde algún negro que me tendía una estera, hacía a todos los que íbamos a visitar. Esos eran los organizadores, no electorales, sino organizadores de la gente, para que ellos mismos sean los que luchen por sus derechos, por sus necesidades. Ahora ya no se da ese fenómeno. ¿Por qué la decadencia del movimiento sindical? Porque está en manos de dirigentes que ya están 40, 50 años en la dirección de los movimientos. ¿Qué es lo que están haciendo si no han hecho en 50 años nada? O que han hecho poco, en definitiva, y siguen dirigiendo. Eso hace que ya no sea la clase obrera, que ya no sean los movimientos del FUT, Frente Unitario de Trabajadores, los que manejen la cosa pública, que manejen las manifestaciones, dirijan a las masas. Tenemos otro sentido. En ese tiempo al que yo me remito, la clase obrera era la que organizaba todo, ahora no. Ahora hay que formar el partido de los comunistas en base a todos los sectores populares, pequeña burguesía, artesanos, estudiantes, mujeres, indios, LGTB, etc. ¿Por qué entonces el Partido Comunista debe reinventarse y adaptarse también a la nueva realidad? Obligatoriamente, si no desaparece. Comenzando por cambiar el nombre, digo yo, ahora. Si el Partido Comunista, el comunismo nadie lo ha hecho en el mundo hasta la actualidad.
Hablar de socialismo mismo es un poco difícil si hablamos de la propia Unión Soviética. Yo sí me refiero al socialismo cubano, que Fidel fue un hombre extraordinariamente apegado a las doctrinas reales, pero estableció su propia metodología, como el Che Guevara. En Cuba no se hacía lo que se hacía en la Unión Soviética. En Vietnam, Ho Chi Minh fue un hombre extraordinario que fundó el Vietnam Rojo, pero actualmente el Vietnam existe como cabecera de país. La ciudad de Vietnam, de Ho Chi Minh, es la que domina Vietnam. Pero los vietnamitas están capitalizándose, haciéndose capitalistas. ¿Por qué China tiene dos sistemas económicos sociales dentro de su país? El régimen socialista y el régimen capitalista. Nadie puede negar eso. Entonces hay que adaptarse a las nuevas realidades sociales. Y aquí en el país no existe izquierda. Para mi criterio, no existe izquierda. Hay que hacer una izquierda. Hay que hacerla nuevamente. Habemos gentes que queremos eso, pero lamentablemente estamos ya curvándonos hacia otro lado del destino. Pero sí queremos todavía hacerlo. Y habrá juventud que llegue a ese camino. Yo no olvidaré jamás la historia de Fidel Castro en la Revolución Cubana. Aquel librito que él, cuando cayó preso, escribió: la historia me absolverá. Es como decir el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels. Usted ahí, en ese librito, en que no aparece como comunista, define el contenido de la Revolución Popular Latinoamericana, que es la que nosotros nos resistimos a tenerla. Nos resistimos porque seguimos siendo el pasado. Seguimos siendo lo que fueron los soviéticos y con su fracaso encima. Discúlpeme, eso es lo que yo pienso. Se ha escrito la historia del Partido Comunista Ecuatoriano, se dice que se conoce mucho del proceso político del movimiento comunista, por ejemplo, en Moscú, en La Habana, pero acá en el Ecuador no se ha escrito todavía la historia del Partido Comunista. Lamentablemente es cierto lo que usted dice. Yo me siento un poco responsable de no haber intentado ir escribiendo poco a poco, conforme los hechos que yo he vivido en el Partido Comunista, ir escribiendo un poco la historia. Fuera distinto, pero fuera una historia distinta a la de los comunistas, porque yo siempre fui crítico, siempre. Eso me identificó con Mollet en muchas cosas. Usted le nombró en estos momentos al doctor René Mollet Mosquera, quien le sabemos ver a usted también en un centro comercial, en un café muy conocido, conversando con él, quizá conversando sobre el Partido Comunista. Ahí se lo ha podido ver también, Gandhi. Sí, sin duda alguna. Yo dijera que el mejor amigo que tengo ahora es René Mollet. Con él compaginamos, no en todo, para serle sincero, pero en las cosas fundamentales sí. Pero en cosas a veces que son para mí fundamentales, no. Cada cual tiene su forma de pensar. No es que porque seamos militantes de un partido pues, tenemos la obligación de pensar igual. Ese es el otro error del llamado centralismo democrático, que las mayorías se imponen y las minorías tienen que obedecer. Eso no es verdad. Jamás ha sido verdad. Hay que respetar el criterio de la gente, de colectivos diversos que existen en los movimientos unitarios. El pueblo ecuatoriano no es solamente la clase obrera, los campesinos, son los estudiantes, las mujeres, los artesanos, son la gente que no tiene trabajo, son los que viven como marginados en las grandes ciudades. ¿Quién los organiza a ellos? Tiene que ser la izquierda y tiene que ser otro programa diferente, unitario realmente, no para elecciones, no, para la lucha, para pelear, que ellos mismos sean los que peleen, los que adopten la ideología para la lucha. Actualmente hay cuadros en el Partido Comunista Ecuatoriano. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, quizá qué es lo que sucede dentro de este movimiento, de este partido? No tengo mucha confianza en lo que está pasando en el Partido Comunista, pero ellos saben y no me quieren recibir. Yo insisto en hablar con ellos muchas veces, no me han dejado. Entonces yo he perdido un poco la confianza, pero yo sigo siendo comunista conforme yo lo siento, porque yo sí lo siento. Y hay gente comunista como yo, claro que sí, pero hay que agruparla, hay que aglutinarla,
Hay que formarla ideológicamente. ¿Acaso que la ideología le nace a uno en la cabeza? Es la vida la que le va enseñando cómo cambiar las cosas, cómo hacer lo bueno y lo malo que se hace en la vida. Es la propia vida, la práctica social. Y eso, un partido que no se mueve sino a través de conferencias o de visitas al exterior, no sirve de nada. Usted es devoto del Partido Comunista. ¿Qué le ha dado a usted el Partido Comunista? Toda mi conciencia política, que es lo único que está con vida ahora, porque físicamente me estoy muriendo. Continuamos con esta entrevista, Gandhi. Ahora hablemos, usted ha hablado de que el Partido Comunista le ha dado muchas satisfacciones, muchas cosas buenas, pero sin embargo usted también estuvo preso. Usted dice que por haber sido comunista usted estuvo preso en el cuartel Modelo. ¿Puede contarnos sobre eso? Con mucho gusto, en el cuartel Modelo de Guayaquil, ahí caí preso por la dictadura militar que presidía en ese tiempo Castro Gijón, de la Marina. La verdad es de que yo había regresado de la Unión Soviética, de Cuba, y el ejército sabía perfectamente cuáles habían sido mis últimas actividades del partido. Además, yo era conocido por el jefe de inteligencia militar del ejército en Guayaquil, que era amigo mío, supuestamente, pero él encabezó el movimiento hasta apresarme en Guayaquil. La acusación que a mí se me ha hecho nunca fue por escrito, pero se publicó en el Diario del Comercio en primera plana. Gandhi Burbano, dirigente comunista, fue apresado en la ciudad de Guayaquil. La acusación que se le hace es de estar activando políticamente en esa ciudad, ya no en Quito. Y me trasladé a Guayaquil, porque en Quito era recontra conocido. Entonces yo andaba en la calle, me conocían, ahí pasa el Gandhi. Pero en Guayaquil, en cambio, no era conocido. Y tuve incluso la posibilidad de actuar casi libremente, hasta que dieron conmigo. Una muchacha de quien yo no me enamoré, pero que aparentó ser enamorada mía, me entregó a la policía. Caí preso en un parque forestal y esa prisión me duró 1 año y medio más o menos. Indudablemente que en esa prisión al principio nos trataron un poco duramente, nos agredieron físicamente. Yo fui dado de palo, de sogas y cosas por el estilo. Pero con el tiempo fue cambiando, nos fueron conociendo más y nos permitieron algunas ventajas. Pero en la policía nos sancionaron porque nosotros fuimos dentro del país el único organismo que celebró el 1 de mayo, dentro de la cárcel, a las 6 de la mañana. Fue un acontecimiento que se publicó en la prensa incluso, que los comunistas hicieron el 1 de mayo en la ciudad de Guayaquil. No había en ninguna otra parte porque la represión era realmente brutal en ese tiempo de los dictadores militares. Ahí pasé, como le cuento, 1 año y medio. Incluso cuando me quisieron sacar, tuve un incidente con el jefe de la policía. Él me dijo, bueno, usted va a salir libre con el señor Valdivieso, Lucho Valdivieso, que nos quedamos los dos únicamente, pero con una pequeña condición, de que ustedes los días lunes a las 8 de la mañana se presenten en la zona militar, cada semana. Entonces le dije, no señor, yo me quedo aquí toda la vida, si esa es la condición. Si ustedes me hubieran hecho la propuesta a la semana de caído preso, les hubiera aceptado, pero yo estoy 1 año y medio preso. Yo no acepto ninguna condición y sigo siendo el mismo y seguiré siendo el mismo después de que salga de aquí. Eso sí se lo digo. Entonces quedé preso por unas horas, porque ahí sí los periódicos de Guayaquil habían hecho el escándalo que no nos permite liberarnos. En la noche salí en libertad. Entonces siempre comunista, pase lo que pase, así haya ido preso. En cualquier parte. Yo tengo otras prisiones no tan largas, pero esta fue la más complicada, dijéramos. Pero la soportamos. Ahora nosotros nos cambiamos de sitio para hacer una entrevista y hablar de algo que usted desea hacer. Usted tiene alrededor de 3,000 libros.
del Partido Comunista, incluidos algunos tomos también de Lenin. Cuéntenos qué es lo que quiere hacer usted con estos libros, por qué quiere usted hacer la biblioteca comunista. Aquí en Quito no hay una biblioteca especializada en política. Existen muy buenas bibliotecas. Yo amo mucho la biblioteca de historia, de la Academia de Historia, por ejemplo. Sobre todo con Jorge Núñez, que fue mi buen amigo, Jorge Núñez. Con él, y lo visitaba bastante, adquirió libros de primera y también se editaron en su tiempo libros de primera. Pero lo que no existe aquí en Quito es una biblioteca política especializada en temas marxistas o en temas social, económico, políticos. Existe una cierta biblioteca en Guayaquil con libros donados por otro militante comunista a la Universidad de Guayaquil, y ahí subsiste una sección dedicada a eso, pero aquí en Quito no. Entonces la idea mía es dar al movimiento obrero, pero me temo que desaparezca el movimiento obrero pronto, en la forma como está constituido. Entonces estoy buscando cómo organizar la biblioteca y darla. No están los libros que constan en este momento aquí, sino que ya los tengo encajonados y representan una cantidad igual a esta. Son mucho más de 3.000 libros los que tengo. Ya en la actualidad ya la gente no lee libros. A través de la computadora ve todo. Pero yo considero de que la biblioteca es imprescindible cuando se hacen estudios de determinadas ramas, actividades sociales. Y por eso quiero hacer la biblioteca y entregar al Partido Comunista. Pero parece que usted ya donó algunos libros, parece que usted ya entregó, y su amigo, el doctor René Mollet, también se quiere incluir en esto si es que se hace realidad esta biblioteca del Partido Comunista. Sí, lamentablemente debo decirle que con René no hemos tenido el tiempo suficiente como para escoger nosotros la biblioteca que simultáneamente los dos entregaríamos al Partido Comunista. Los libros a los que usted se refiere, yo entregué una buena lote de libros a la biblioteca del Colegio Nacional Bolívar de Tulcán, donde yo obtuve mi bachillerato. Ahí les obsequié bastantes libros, colecciones de libros. Ahí lo tienen como una sección de la biblioteca. Pero aquí en Quito me da temor entregar a una entidad que no tenga apego al estudio. Entonces yo pienso que lo mejor sería al movimiento sindical, pero biblioteca popular. Sería la Academia Nacional de Historia, pero lamentablemente no confío también en que alguien se pueda hacer cargo de eso. Esperemos, confiemos, porque actualmente ni mis hijos se interesan por los libros. Entonces por eso quiero que la biblioteca sirva a otra biblioteca. Usted, por ejemplo, ha trabajado en la Procuraduría, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Carchi, en el Tribunal Supremo Electoral, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahí usted también acumuló muchos amigos. ¿Podría contarnos sobre ellos? Sí, realmente tuve la suerte de estar en alguna de esas entidades. Yo lo que le podría decir mejor es si yo he aportado con mi persona, con algo de mi ser, al prestigio de esas entidades o a la actividad de esas entidades. Si hablamos del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, yo puedo decirle con franqueza que participamos juntamente con los presidentes con los cuales yo conviví para hacer la nueva ley orgánica de la función electoral. Ahora ha cambiado. Siempre lo electoral está cambiando, porque debe ser así. El voto popular refleja el entorno político, económico y hasta geográfico que le toca vivir a un país. Pero nosotros fuimos los que hicimos los inicios de la ley orgánica electoral. Ese fue nuestro aporte. Yo era parte de la comisión jurídica de ese tiempo. El Seguro Social Ecuatoriano, que estuve también trabajando unas veces como director regional, que en ese tiempo había 5 direcciones regionales, y otras veces como director nacional para asuntos internacionales. Mi aporte fundamental fue la realización y elaboración
de la tercera Conferencia Mundial de Seguridad Social de los países de Iberoamérica, que se realizaron en Quito. Fue un acontecimiento de primer orden en su tiempo. Lamentablemente, cuando terminé ese congreso, me faltó dinero para hacer la publicación. Pero eso fue extraordinario mi aporte, los aportes que nosotros dimos para ese congreso. Sí, trabajé en Tulcán y he colaborado también aquí en Quito. En Tulcán la importancia que yo le di fue el que se den conferencias permanentes de la Casa de la Cultura. Antes era un núcleo cerrado, que se formaba con vocales elegidos al azar, un día que se convocaba cada 6 meses, cada año. Pero en cambio conmigo, que yo fui secretario encargado de la Secretaría de la Casa de la Cultura, hicimos horarios para atención mensual. A veces eran 1 o 2 conferencias al mes. Y también íbamos al campo a dar conferencias, a organizar a la gente. Ese fue nuestro aporte de la Casa de la Cultura. Publicamos también la revista de la Casa de la Cultura, el Núcleo del Carchi. Interesante el trabajo que se hizo ahí. Y le dimos un viraje bastante importante. ¿En la Procuraduría cómo le fue? En la Procuraduría lo que hicimos fue hacer respetar las leyes que cada presidente de la República hacía lo que le daba la gana. Garaycoa fue el procurador general, un hombre muy inteligente, miembro del Partido Comunista también como yo, y con él hicimos algunas actividades tendientes al mejoramiento. Desgraciadamente se suscitaron hechos un tanto bochornosos por la incomprensión de alguna gente que trabajaba en la Procuraduría, y Garaycoa fue sacado. Yo, en solidaridad con Garaycoa, también salí de la Procuraduría. Usted nos ha contado ya parte de su trayectoria política, de su trayectoria también en el ámbito público, que podemos decir que solamente es una parte pequeñita, ¿no?, de todo este proceso que usted vivió. Pero, sin embargo, ¿cómo fue la situación familiar? ¿Cómo fue esta situación tomando en cuenta de que usted se dedicó por completo también al Partido Comunista Ecuatoriano? Sin duda alguna. Ese fue un problema complicado, que hasta ahora sigue siéndolo, porque hacer política en la forma como yo la hacía, y la sigo haciendo de determinada manera, siempre hay que dedicar el mayor tiempo a la actividad esa. La política es reflexión, estudio, investigación. Estudiar el pasado es comprender el presente y planificar el futuro. La política no es una cosa simple. Por eso se dice que la política es ciencia de investigación y arte de práctica social. Yo era ambas cosas. De tal manera que por eso me dediqué mucho a la política. Sobre todo cuando estaba de candidato, me tomaban en cuenta ahí. La ventaja que mi familia, mi mujer en este caso Marta Játiva, siempre me colaboró. Y mis hijos, que eran pequeños cuando yo actuaba en esas condiciones de candidatura, algunas veces me acompañaban también a mis campañas, pero lógicamente que sí hubo descuido de la vida familiar, porque era imposible atender todo al mismo tiempo. ¿Y sus hijos son de izquierda? ¿Sus hijos tal vez tienen este mismo apego al Partido Comunista Ecuatoriano o solo quedó en Gandhi Burbano? Apego al Partido Comunista así abierto no lo tienen, pero conservan las ideologías fundamentales de su padre, que es el Partido Comunista. Ellos tienen sus propias ideas. Yo no les he exigido a nadie militancia política. Les he contestado a las preguntas que me han hecho. Han leído los libros que yo tengo aquí, algunos. Entonces tienen un concepto progresista de la vida, democrática del mundo actual. Entonces puede decirse que son de izquierda, pero no radicales, como es el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista lo que predica es el establecimiento de una sociedad socialista dueña de los medios de producción, la sociedad, y no los individuos. Esa es una radical situación que ellos no han adoptado nunca. ¿Usted se siente satisfecho de haber estado en el Partido Comunista? ¿Cuál cree usted que haya sido el legado también? Porque usted habla mucho de los cuadros del Partido Comunista, habla mucho de la organización. ¿Cuál es el legado de Gandhi Burbano? La lealtad. Pienso yo que la lealtad es lo que me hace a mí
sentirme comunista. Desde que yo acepté ser comunista, me hice comunista, no he dejado de serlo. A pesar de que he tenido muchas discrepancias a veces, las he expuesto, pero he seguido en la militancia. Lo fundamental de una organización revolucionaria es trabajar internamente por el mejoramiento de su organización y no abandonarla o ponerse en contra de ella. Esa es la diferencia con mucha gente que ha estado en el Partido Comunista. Mucha gente ha traicionado y se ha ido, pero otra gente ha traicionado o quiere traicionar y sigue. Yo no. Yo me mantengo para mejorarla, porque esa ha sido siempre mi idea. Yo me he procurado. Mi actividad fundamental en el Partido Comunista, además de lo organizativo, ha sido la educación. Donde voy yo daba conferencias a los comunistas y a la gente, porque eso, yo me realizaba en esa forma. Y a veces, porque era la Casa de la Cultura me auspiciaba también a hacer ese tipo de acciones. Siempre la educación es fundamental, la educación política. Gandhi, quiero agradecerle a usted por haberme otorgado esta entrevista para Voces de mi Ciudad, sobre todo haber tenido la confianza, ¿no?, de contarme su historia, parte de su historia, y que también las generaciones nuevas, las generaciones que vienen, puedan conocer algo sobre usted, que es un gran personaje de la política. Muchas gracias a usted. A usted, Ilanita, le agradezco mucho. Usted me ha permitido decir las cosas que yo siento, que yo pienso, no las expresiones del Partido Comunista, porque a pesar de ser comunista, yo también tengo mi propia conciencia, mi propio conocimiento de la realidad social. No todos tenemos la misma historia. Incluso en el Partido Comunista hay discrepancias. Lo que yo he procurado es de que esas discrepancias internas sean analizadas, discutidas, porque es la mejor forma de acercarse a la verdad. Para mí no hay verdades absolutas, sino verdades relativas. La verdad absoluta no existe, porque el universo, el mundo, del espíritu y de la materia están en permanente evolución y cambio. Lo que ahora es, mañana ya deja de serlo. Esa es mi idea. Y yo, lo que fui antes, ya no lo soy ahora. Y en el futuro pienso que también tengo que yo mismo ir cambiando. Mi capacidad de reflexión es en base a la lealtad que tengo con el pensamiento comunista. Muchas gracias, Gandhi. En este día hemos dialogado con uno de los referentes del Partido Comunista, Gandhi Burbano, quien nació en Tulcán, en la hermosa provincia del Carchi. Él nos ha contado parte de su historia, parte de su trayectoria, para que las nuevas y las futuras generaciones conozcan también esta trayectoria impecable de este gran señor del Partido Comunista. Con ustedes, amigos, oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más Voces de mi Ciudad. Que tengan un excelente resto de día. Yo soy Edmundo Luqui Caicedo, desde la ciudad de Tulcán. He tenido el gusto de ser compañero de la parte política del licenciado Gandhi Burbano. Fui su concejal por el Frente Amplio de Izquierda hace algunos años acá en la ciudad de Tulcán, y fue la primera oportunidad que el Frente Amplio de Izquierda estuvo dentro del Consejo Municipal con mi persona a ser elegido concejal por mi ciudad de Tulcán. Bueno, nosotros pertenecíamos a este partido político que yo entiendo fue uno de los mejores a nivel nacional. Lamentablemente, por los problemas de autoridades a nivel nacional del partido, se destruyó totalmente. Pero yo entiendo que el Frente Amplio de Izquierda fue una gran fuerza política de izquierda aquí en la ciudad de Tulcán, y Gandhi fue prácticamente nuestro principal líder acá en nuestra ciudad de Tulcán. Él fue candidato en unas 2 o 3 oportunidades a la alcaldía de Tulcán. No se logró llegar, pero ahí estamos y seguimos luchando justamente por la parte social de nuestra ciudad y provincia. Yo creo que Gandhi fue un gran líder en nuestra ciudad de Tulcán, por eso es que se le seguía prácticamente a él. Hubiese hecho una gran labor si llegaba a la alcaldía de Tulcán, pero en todo caso un gran amigo, un gran político y un gran líder.
Señor Luqui Caicedo, ¿cómo usted podría describir al doctor Gandhi Burbano, tomando en cuenta de que usted lo conoció de cerca, lo acompañó por el Frente Amplio de Izquierda, usted ganó una concejalía? ¿Podría usted darnos a conocer cómo era él como persona, como ser humano, como político? Gandhi, una persona extraordinaria definitivamente, una persona muy inteligente en sus diferentes formas de tratar al pueblo, de tratar a la gente, era muy conocido, muy carismático, y a pesar de que en ese tiempo pues el Frente Amplio de Izquierda era conocido como un partido de extrema izquierda, y había muchos problemas a nivel, especialmente la parte política con la parte conservadora de acá, la misma parte de la izquierda, en este caso izquierda democrática también, que se tenía muchos problemas por ser hombres de izquierda. Pero Gandhi era una persona muy carismática, muy querida por el pueblo y muy inteligente inclusive en ese aspecto, una persona muy conocedora a nivel de la política, no solamente a nivel local, sino nacional e internacional. Creo que él tuvo la oportunidad de viajar a diferentes países, especialmente de la parte de Europa, y por lo tanto pues era una persona muy carismática, muy querido por el pueblo, y esto hizo de que llegue prácticamente a las finales cuando se hacía la situación en el aspecto de las elecciones. Por lo tanto, yo creo que tenemos un gran hombre a nivel de nuestra provincia del Carchi. Gandhi fue y es muy recordado acá en nuestra provincia. Estamos conversando con el señor Ernesto Moreno Bueno. Él es una de las personalidades también de la radio que trabaja en Eres 93.3 y conduce el programa A Puro Tango. Con él también vamos a conversar, vamos a dialogar sobre Gandhi Burbano. Él le conoció en una institución pública de acá de la capital ecuatoriana y nos va a contar también en detalle cómo fue esa etapa. El licenciado Gandhi Burbano fue designado director regional del IES en época muy importante para esa institución, pues se desarrollaba la política de descentralización administrativa. Fue pues tomando fuerza esa política y la mayor responsabilidad la asumieron los directores regionales, con mucha complejidad. Él fue designado justamente en esa época, decía, y yo tuve la oportunidad de conocer y laborar con el licenciado Gandhi Burbano. Y digo con suerte porque yo pensaba ya en jubilarme de la institución. Fue el año 1993. Yo lo hice en abril de 1994. Pues Gandhi Burbano, siempre conocido y reconocido por su inexorable manera de pensar en cuanto a su ideología, pues ha sido un hombre de izquierda, de los pocos que existen convencidos de su situación y que la llevan con mucho honor, además de su apreciada pues calidad humana, virtudes múltiples, muy inteligente para cumplir a cabalidad esas altas funciones de la dirección regional del IES. Y luego pues él se jubiló en el IES. Yo ya estuve afuera del IES y supe que él salió del IES y pasó al Tribunal Electoral, donde sirvió algunos años luego de cumplir su tarea tan difícil que fue en el Seguro Social. Gandhi se me vino a la mente o bien traducido ese nombre significa alma grande, como todos sabemos. Y en su alma y corazón pues sentirá también la satisfacción del deber cumplido. Un afectuoso saludo a mi estimado amigo Gandhi Burbano, que lo recuerdo con mucho afecto. Yo soy el doctor Milton Burbano Borges, soy abogado de profesión, aun cuando mi carrera más lo he hecho en la parte docente. Estamos vinculados con este primo hermano mío, que es Gandhi Burbano, un personero del Partido Comunista, un firme luchador por las causas sociales del país. De tal manera que esta entrevista me satisface a mí, porque con Gandhi mantenemos no solo una contemporaneidad de edad, sino de vínculos ideológicos, indudablemente. De la izquierda en el país, entre el Partido Comunista y Socialista, ha sido una izquierda marxista por excelencia. Como todos sabemos, el marxismo es dialéctico. Tiene que irse vinculando con las épocas. Y en ese sentido hemos sido muy firmes con Gandhi en esta lucha. Desde muy jóvenes
nos identificamos. Él inclusive tuvo un hermano que se llamó Wilson, un gran escritor, un poeta, también comunista consagrado, que ejerció su profesión de abogado en Esmeraldas, donde se vinculó con la clase trabajadora, especialmente defendió a la clase trabajadora. De tal manera que con estos antecedentes, yo también provengo de una raíz de izquierda, como fue mi padre, el coronel Guillermo Burbano Rueda, quien fue ministro de Educación en la época de Federico Páez, y con el general Arreala formaron el socialismo de aquella época. Entonces, en nuestra vinculación, nuestra convicción de izquierda es absolutamente firme desde que fuimos muchachos y hemos mantenido hasta este momento. Doctor, ¿cómo usted podría describir al doctor Gandhi Burbano? Como lo he dicho, Gandhi es un gran pensador, un gran lector, un gran escritor también. Él tuvo su firmeza ideológica desde muy joven. Él es un gran profesional. El Foro Ecuatoriano le debe una gran vinculación a Gandhi. Como padre de familia, absolutamente maravilloso. Quiere mucho a sus hijos. A Anita, su primera hija, Milena, y Gandhi Maharaj, a quienes les ha formado juntamente con su esposa Marta, que una gran profesora. No solamente Gandhi es un político, es un profesional, jurista, es un gran padre, pero por sobre todo, él es un comunista consagrado, de una firmeza única. Muy pocas personas han tenido la vinculación de firmeza ideológica que tiene Gandhi. Más voces, más historias. En Voces de mi Ciudad, con Ileana Cervantes Lima.